Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 26 de septiembre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, no entendían. En realidad los discípulos de Jesús no entendían la mayor parte de las cosas que les enseñaba Jesús. Con el tiempo, como el mismo Jesús les decía, la iban a entender. Recordemos estas palabras del Maestro. Nuestro Señor cuántas veces les dijo a los suyos: ustedes ahora no lo pueden comprender, pero llegará el tiempo en que llegarán a comprender. Inclusive antes de ascender el Señor, ¿qué les dijo? Hay muchas cosas que tengo para decirles, pero ahora no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo que les enviaré procedente del Padre, entonces el Espíritu los guiará a toda la verdad. Les recordará las cosas que yo les enseñé. Les hará entender. Fíjese, el pensamiento de los discípulos de Jesús en este punto de tiempo en que Jesús está hablando con ellos, era pensamiento de hombres, es como el pensamiento nuestro. Era un pensamiento que veía las cosas en conformidad, así como la vemos nosotros, sin haber penetrado en el misterio de la vida, en la novedad del Evangelio, en aquel sentido profundo que tiene la enseñanza de Jesús y en la cual todos nosotros, al principio, cuando creemos, o cuando por lo menos nos introducimos en la comprensión, en el tratar de entender y de transitar este camino que nos lleva por la fe a la plenitud de la vida, vamos comprendiendo, de a poco. Y entonces hay cosas que en principio nos resultan increíbles, dificilísimas, enigmáticas, y otras que a medida que vamos avanzando y creciendo en la fe, vamos viendo con claridad también creciente. Acá, por ejemplo, en este pasaje tan cortito que nos propone el Evangelio del día de hoy, Jesús dice, tiene que ser entregado en manos de los hombres. Sí, uno diría, bueno, ¿qué? Y además les insiste a los discípulos que se graben bien esto en sus cabecitas. Sí, por supuesto que no entendían. Pero el camino que elige Jesús, ahí uno dirá, qué método de aprendizaje severo para los suyos, ¿no? La subida a Jerusalén, ahí donde va a pasar aquello que el Señor ya adelanta, es que les había dicho varias veces ya a los discípulos. Hay 3 anuncios de la pasión por parte de nuestro Señor. Recordemos que no hace tanto vimos cuando Pedro, revelado por el Padre, reconoce a Jesús como el Mesías. Y ahí Jesús le asigna a Pedro el mérito, no por el propio mérito personal, digamos, en el sentido de una razón superior, sino porque no lo había aprendido de parte de otro hombre que se lo hubiera dicho, sino porque Dios mismo se lo había revelado. Esa revelación por parte de Dios, esa luz que viene del Espíritu Santo de Dios, nos hace entender entonces las cosas de Dios como Dios las muestra y las enseña, y no como aquellas cosas que vienen de Dios, pero entendemos desde el punto de vista humano, como le va a acontecer al mismo Pedro, cuando después no entiende que el Hijo del Hombre, el Señor, tiene que ser entregado en manos de los hombres y padecer y ser muerto para resucitar al tercer día. Ahí prevalece en Pedro ya no la revelación que recibe de Dios, sino el pensamiento meramente humano.
Y entonces aparecen los temores, aparecen las incertidumbres, aparecen los miedos. Y los miedos que tenemos todos los seres humanos cuando estamos en este mundo. Ya no frente al Evangelio, digamos que de suyo, y para nosotros constituye en principio un enigma, sino para todos aquellos aconteceres que nos ocurren durante nuestro diario vivir en el mundo. Tenemos miedo frente a determinadas circunstancias, a veces los vencemos, a veces no, a veces nos paralizan, a veces tomamos decisiones falsas porque razonamos de una manera y desde el límite humano para el razonamiento que nos impide, ¿no es cierto?, tener decisiones lúcidas, decisiones que nos permiten caminar con mayor seguridad. Miedo a los hombres, miedo a los propios de los hombres en el mundo, porque también el mundo es algo que por las circunstancias que nos rodean tantas veces y todos los días diríamos, ¿no? En nosotros, bueno, sí, estimulan el miedo que es inmanente a la natura humana caída, sin duda, ¿no? Y bueno, frente a estas cosas, entregado en manos de los hombres, el Señor, claro, les está diciendo, en manos de aquellos hombres que no lo entienden, que lo persiguen, en donde prevalece el ego, la envidia, en donde, como han visto inclusive durante todo el ministerio de nuestro Señor, ellos acompañándolo, han visto como sí, muchos creían realmente y lo seguían y veían los signos y bueno, realmente atendían al Maestro, pero muchos no. Habíamos visto la persecución por parte de fariseos, por parte de ancianos del consejo, de religiosos. Y ahora el Señor va a Jerusalén, que es el centro, el foco donde está el poder religioso, el poder que envidia a Jesús, que se lo quiere sacar de encima y que finalmente va a lograr su objetivo desde el punto de vista del juicio de los hombres, a los cuales el Señor va a ser entregado y va a ser sometido a juicio por medio de hombres que no tienen desde ya la luz, la fe de Dios, por supuesto que tampoco, y muchísimo menos tampoco la conducta y actitud de un hombre que pertenece a Dios y por lo tanto vive y ejerce la vida desde el amor que dispensa a sus semejantes. No lo entregaba, no lo entendían bien los discípulos. Bueno, no entendían nada, pero el Señor les está advirtiendo esto. Va a ser entregado en manos de los hombres. Y el juicio del cual va a ser finalmente la víctima, nuestro Señor, lo vemos, lo conocemos, lo verán los discípulos y finalmente lo conocerán a fondo. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo van a experimentar. Lo entendían parcialmente, lo entendieron después y mucho más, sobre todo cuando en ellos mismos se desencadenó la misma circunstancia, no deseable humanamente hablando, pero desde el punto de vista de la revelación divina, demostración de que realmente el hombre está alejado de Dios y cuando el hombre se aleja de Dios, bueno, tiene que librar un combate espiritual que puede costarle la vida temporal, pero que le suministra de suyo y como premio la plenitud de la vida eterna que el Señor nos da, así como Él la posee por el sacrificio a favor de todos que hizo de nosotros y por el amor con que nos amó desde el principio. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, recordaba ese momento en que la cortina del templo se rasgó y puso al descubierto. Entonces pienso que también en nosotros el Señor tiene que rasgar esa cortina para ver claramente qué es el reino de Dios. Muchas veces creemos que el reino de Dios es en esta vida pasarla muy a gusto, alegre, contento, satisfechas todas las necesidades que se nos antojen. Y sin embargo, no es ese el reino de Dios. Claro, vos decís bien, Patricia, creemos que es pasarla bien, todo aquello que nos gusta, que está conforme a nuestros humanos deseos mientras estamos en esta vida. Y ese no es el reino, no, el reino no es de este mundo. Esa cortina doble
del templo de Jerusalén que separaba la gloria de Dios significada por la presencia de la luz divina en el Santísimo, del primer santuario donde se hacía el culto cotidiano, que siempre es figurativo, de pronto se rasga a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo que se rasga es nuestra carne mortal y nos permite ver un contenido que no vamos a descubrir sino a partir de esto que el Señor hace en todos nosotros. Tenemos que morir a este viejo hombre para nacer al nuevo hombre que está oculto, pero tiene que rasgarse la cortina del templo, tiene que rasgarse la mortalidad de la carne y ver el contenido que debe ser el contenido de un corazón habitado por Dios y la gloria de Dios en nosotros. Y ahí desaparecen todos temores y ahí aparece la plenitud de la alegría y la felicidad consecuente. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para este grupo cristiano que siempre escucha tu palabra. Pedimos tu espíritu de luz, tu espíritu de revelación y vida, Señor, en tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.